yo tenía la motivación de querer subir montañas y sabía que era algo que quería hacer, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, indagando, buscando información, encontré a Senda. Recuerdo que primero los encontré en Facebook y ya luego en Instagram. Y me pareció interesante que su propuesta de valor sea un entrenamiento especializado para hacer alta montaña, que es algo que la verdad es de que no se ve mucho, ¿no? Hoy en día hay muchas personas que suben a la montaña sin preparación o con una preparación que no es quizás la más adecuada, porque a veces la interrogante es ¿qué hago? ¿Hago cardio? ¿Hago fuerza? ¿Primo uno? ¿Primo el otro? Y creo que es una mezcla de ambos, ¿no? Entonces me pareció interesante eso y me motivó cuando me matriculé, me motivó a querer ser una mejor persona, no simplemente ir a la montaña por ir, sino a poder potenciar quizás las capacidades que tenía, ¿no? Que de alguna manera u otra yo hacía deporte previamente, siempre me ha gustado hacer deporte, pero quizás desconocía o tenía limitaciones a la hora de ir. Creo que es importante tener un físico que te pueda ayudar a lograr esas metas. Creo que también es importante entrenar bastante el factor mental, que de alguna manera u otra es algo que tú entrenas cuando estás en la montaña en el momento. O sea, nadie te dice en el gimnasio cómo van a ser las condiciones o a qué te vas a enfrentar. Simplemente cuando ya estás ahí en el terreno y en el momento, te vas dando cuenta, ok, esto yo no lo había entrenado mucho en mi vida, entonces creo que es un factor que yo personalmente me empecé a dar cuenta una vez que empecé a prepararme acá en Senda. Yo empecé en el proyecto Travesías, que era un proyecto que es el segundo proyecto formativo de Senda que empezó el año pasado, y en la pandemia entrené también de manera remota con Edward cuando nos hacía entrenar como a las 6:30 de la mañana, creo. Mucha fuerza de voluntad. Sí, la verdad que sí. Y también mucha fuerza de voluntad en ambos sentidos, porque uno está cansado usualmente, uno deja de hacer otras cosas para enfocarse en este tipo de entrenamiento, ¿no? Entonces yo creo que también es bastante fuerza de voluntad y sobre todo disciplina, ¿no? Que es como el ingrediente que creo que todo deportista tiene que tener. Yo había estado en el proyecto 5 Cumbres, me había inscrito en el proyecto 5 Cumbres este año, y en la primera montaña a la que fui, porque era la segunda del proyecto, lamentablemente sufrí una caída y me fracturé el tobillo. Entonces, en ese momento pues fue una frustración bien grande, porque todos los planes que yo había tenido este año con respecto a hacer montaña, de alguna forma u otra se vieron desvanecidos. Entonces se podría decir que esa fue mi montaña del año, el poder superar el reto de volver a ser funcional y volver al deporte, ¿no? Hay una cosa que no te hablan a nivel deportivo, y acá enfocándonos en el tema de la montaña, es el factor de la psicología. Justo unos meses antes de que pasara mi accidente, Edward nos habló la importancia de la psicología y cómo realmente nos puede acompañar a lograr esos objetivos deportivos que tenemos, porque al final pasa en la escalada, pasa en la montaña, pasa en cualquier deporte, que realmente no tienes tantas limitaciones como tú crees. O sea, la única motivación que tienes es la mental, y después atraviesas esa barrera y lo que tú crees que es, no sé, pues es, no sabes qué, no tengo fuerza, o sabes qué, no tengo resistencia, o sabes qué, no, yo no estoy hecho para esto. Al final todos son vocecitas que están en tu cabeza que no te dejan ser la persona que quieres ser, pero al final son voces que tienes que apagar, y de alguna manera u otra en ese entrenamiento también lo hemos estado ejerciendo, lo hemos estado como que tratando, por así decirlo. Bueno, hubo un taller de psicología aplicada a montaña. Yo personalmente participé en una de las sesiones que me pareció súper interesante. Me hubiera gustado participar más, pero por temas de movilidad no podía moverme tanto. Pero sí, es importante, yo creo, acompañar la mente, porque tanto la mente como el físico van de la mano. Y si no hay un correcto trabajo de ambos, realmente no importa que seas el atleta más fuerte del mundo,
ni siquiera vas a poder avanzar 100 metros. Exactamente, para que te llevara cocido. Hay una frase que siempre dicen que, bueno, en realidad la verdadera cumbre no está en la cumbre de la montaña, sino cuando llegas a tu casa, y eso es atravesando una bajada, entonces hay que echarle mucho detalle a eso.